Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Tengan muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 6 y en esta ocasión nos permitimos analizar sobre en qué consiste dicho convenio. Para empezar, analizamos el valor del convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, conociendo la realidad del derecho laboral en El Salvador y su desarrollo constitucional, comprendiendo su aspecto formal en contraposición con su aspecto práctico. Es necesario indagar las diferentes doctrinas y teorías que han surgido a raíz de las luchas sociales como respuesta a las necesidades de justicia que representa el trabajo. En esta ocasión evaluamos si en El Salvador la normativa constitucional desarrolla y protege de forma completa el desarrollo al trabajo o es necesario crear nuevos mecanismos para su protección. El Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo establece los aspectos necesarios para que se aplique en la administración pública. Dicho convenio se adoptó en Ginebra el 27 de junio de 1978 y entró en vigor el 25 de febrero de 1981. La importancia de dicho convenio regula la protección del derecho de sindicalización de los empleados públicos, las facilidades que deben concederse a las organizaciones de los empleados públicos, la protección contra actos de discriminación antisindical o de injerencia. Por eso es necesario establecer qué es la sindicalización y decimos que es el derecho de los trabajadores y los empleadores a constituir y afiliarse libremente a las organizaciones sindicales y el de estas y de aquellos a desarrollar actividades sindicales en defensa y promoción de sus derechos e intereses. Es importante recalcar en este punto sobre las proposiciones relativas a la libertad sindical y a los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en el servicio público. Hablamos acerca de una expansión de los servicios prestados por la administración pública, la gran diversidad de los sistemas políticos, sociales y económicos de los Estados miembros y las diferentes prácticas aplicadas por dichos Estados. Es necesario reconocer algunos principios sentados por la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical, por ejemplo, el derecho de negociación colectiva, el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, la negociación colectiva en sí y los acuerdos o convenios colectivos. En El Salvador, durante un tiempo, estuvo prohibida la finalidad de este convenio, pero posteriormente, en el artículo 502 del Código Penal que estuvo en vigencia del año 1904 al 1973, prohibía su finalidad, pero posteriormente fue declarado inconstitucional debido a que éste se oponía de una manera abierta a lo que establecía la Constitución del año 1950, que garantiza el derecho de asociación profesional. Nos debemos preguntar en este punto cómo se ha ido desenvolviendo en El Salvador de manera normativa. Este convenio se constituye en una de las bases más sólidas sobre las cuales se sustenta a nivel global la normativa que regula y protege la libertad sindical. También nos hacemos la pregunta cómo se ha desarrollado de manera social el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, puesto que este establece en su parte cuarta sobre el procedimiento para la determinación de las condiciones de empleo en su artículo número 7. Llegamos a un punto en el que debemos entender y determinar en qué consiste dicho convenio, y busca brindar y proteger a los empleados públicos contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. También se establecen los aspectos necesarios para que se aplique en la administración pública. Los trabajadores designan a las organizaciones sindicales para fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. Los derechos sindicales están relacionados con las libertades civiles, por ejemplo, derecho a la reunión, derecho de opinión y expresión. Los empleados públicos gozarán de derechos civiles y las políticas para el ejercicio de la libertad sindical. Hola, buenas tardes.
tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Denise Emilia Ayala Martínez y estoy a cargo de la parte número 1, que se le define campo de aplicación y definiciones. El artículo 1 está dividido en 3 numerales. El numeral 1 dice que el presente convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, en la medida que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo. Numeral 2. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio se aplican a los empleados de alto nivel, que por sus funciones se consideran normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos, o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Un ejemplo de estos empleados que son de altamente confidencial serían los fiscales. Numeral 3. La legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la policía. Hoy veamos el artículo número 2. El artículo número 2 dice que a los efectos del presente convenio, la expresión empleado público designa a toda persona a quien se aplique el presente convenio de conformidad con su artículo 1. Artículo 3. A los efectos del presente convenio, la expresión organización de empleados públicos designa a toda organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto de fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. Artículo 4. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tengan por objeto sujetar al empleo del empleado público a condición de que no sea afilio a una organización de empleados públicos o que deje de ser miembro de ella. Despedir a un empleado público o perjudicarlo de cualquier otra forma causa de su afiliación, una organización de empleadores públicos, de su participación en las actividades normalmente de las organizaciones. Artículo 5. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las autoridades públicas. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración. Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Erika Jennifer Torrento Muñoz. Mi tema a abordar es sobre las facilidades que deben concederse a las organizaciones de los empleados públicos. En el artículo 6 de dicho convenio nos dice que deberá concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas. 2. La concesión de tales facilidades no deberán perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. 3. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinará de acuerdo con los métodos mencionados en el artículo 7 del presente convenio o por cualquier otro medio apropiado. En el artículo 7 nos dice que deberán adoptarse necesarias medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo o de cualquier otro método que permita a los representantes de los empleados públicos a participar en la determinación de dichas condiciones. En este contexto y dentro del artículo 6 se contempla lo que son las facilidades que deben concederse a las organizaciones de empleados públicos. Sin embargo, a pesar de existir dichas facilidades, para esto debe tenerse bien en cuenta que el hecho de existir estas no deben de perjudicar el funcionamiento de la empresa. Es decir, se debe de brindar las condiciones adecuadas para que estos puedan desempeñar sus funciones, tomando en cuenta que estas condiciones no pueden ser mayores o otorgarles un rango de superioridad a estas personas. A su vez, este mismo artículo 6 nos hace una autointegración en el sentido
que es necesario utilizar el artículo 7 del mismo convenio para poder otorgar sus facilidades justas. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente en el artículo 7, sirve como una guía para establecer los procedimientos de negociación a cara de desarrollar el desarrollo dentro del puesto laboral en el que se encuentra, ya que todo depende de la empresa y las condiciones de estas para poder determinar aquellas condiciones que serán la guía para resolver cualquier tipo de conflicto, o bien mejorar las condiciones laborales entre los sujetos. Gracias. Buenas, yo les vengo a hablar sobre la solución de conflictos. El artículo 8 dice: la solución de los conflictos que se plantean con motivos de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr de manera apropiada por las condiciones nacionales por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación, el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados. Como la mediación, tenemos que es un sistema alternativo de resolución de conflictos. Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Como la conciliación, tenemos que es el proceso mediante el cual las partes de mutuo acuerdo deciden poner sus diferencias en manos de un tercero imparcial, con facultad para sugerir y proponer alternativas, a fin de hacerlas llegar a una solución satisfactoria para ambos. En el arbitraje, tenemos que es un método de resolución de conflictos basados en la autonomía de la voluntad de las partes, por el que uno o varios terceros designados por ellos directamente o siguiendo el procedimiento establecido en el convenio arbitral suscrito entre ambas, resuelve la controversia surgido en aquellas materias de su libre disposición. Algunas características del arbitraje tenemos la rapidez, la especialización y la confidencialidad. El artículo 8 es derechos civiles y políticos, que los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se derivan de su condición, de la naturaleza de sus funciones. En las disposiciones finales del convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, convenio número 151, el cual como parte séptima comprende 18 artículos, encontramos disposiciones como la del artículo 10, el cual nos indica que las rectificaciones formales del convenio serán comunicadas para su registro al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. También nos da a conocer quiénes son las partes a las cuales obliga el convenio, las cuales el numeral 1 del artículo 11 nos dice que el convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones hayan registrado el director general. Para estos miembros que hayan sido ratificados por el director general, el convenio entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. Dentro de estas disposiciones, también se nos da a conocer que todo miembro que haya ratificado el convenio podrá denunciarlo a la expiración de un periodo de 10 años, a partir de la fecha en que haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada para su registro al director general de la OIT. Aquí también encontramos que el miembro que no haga uso del derecho de denuncia quedará obligado durante un nuevo periodo de 10 años. Y en lo sucesivo, para denunciar este convenio a la expiración de cada periodo de 10 años, también cabe mencionar que según lo dispuesto a esta parte que encontramos en el artículo 12 de la denuncia, tenemos que solo surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. Uno de los deberes del director general
de la Organización Internacional del Trabajo es el de notificar a todos los miembros de la OIT el registro de cuántas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la organización. También podemos ver en esta parte que el director general también comunicará al secretario general de las Naciones Unidas a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. También la debe brindar una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado en esta parte final del convenio. También podemos encontrar que la administración de la Oficina Internacional del Trabajo, siempre que estime necesario, presentará a la conferencia una memoria sobre la aplicación del convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. Y en caso que en la conferencia se adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del convenio 51, del que estamos tratando, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario, se tomarán 2 puntos. En primero, la ratificación por un miembro del nuevo convenio revisor implicará vis iure. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir la denuncia inmediata de este convenio, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor. Y el segundo nos dice que a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente convenio, o sea el 151, cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros. Bueno, este ha sido nuestro aporte como grupo en la Cátedra de Derecho Laboral 2, impartida por el licenciado Michael Enrique Alcántara. Muchas gracias por llegar hasta el final y esperamos que esta exposición haya sido grata y haya abonado un poco más en cada uno de nosotros.